Chicos, voy a explicar las actividades del texto de Bellerofonte y la Quimera. ¿Sí? Espero que lo hayan leído, entonces va a ser más fácil ir identificando. En la primera actividad nos dice, escribe un verdadero o falso según corresponda. Bueno, luego conversar con tus compañeros para corregir las afirmaciones falsas. Les voy a explicar uno, ¿sí? El primero dice, el rey de Tirintos no castiga a Bellerofonte porque no cree que él sea culpable. Este sería verdadero o falso. Este sería verdadero, ¿sí? Bueno, después les quedan 3 más para leer y marcar si es verdadero o falso. En el punto 2 dice, subraya los adjetivos que describen a Bellerofonte y justifica tu elección. Y ahí tienen antipático, engreído, astuto, maleducado, seguro, paciente, cobarde o valiente. Por ejemplo, si marcamos astuto, ustedes tienen que poner por qué creen que es astuto. Por ejemplo, marcamos astuto y ponemos, bueno, es astuto porque para vencer a la quimera consiguió al caballo Pegaso, ¿sí? Bueno, después van a marcar otros más y van a poner por qué. Abajo tenemos en el cuadrito ¿sí? Nos da un concepto. Dice, muchos de los mitos griegos son protagonizados por hombres o semidioses que se destacan por sus atributos extraordinarios. Por ejemplo, su fortaleza o su valentía. Estos personajes se consideran héroes porque son capaces de realizar hazañas, como atravesar lugares peligrosos o luchar con monstruosas criaturas. Muchas veces reciben la ayuda de los dioses y otros seres sobrenaturales, aunque también deben enfrentarse a quienes se les opone. En este caso, Bellerofonte va a ser un héroe, ¿sí? Porque tiene que cumplir con muchas hazañas. Por ejemplo, matar a la quimera, después tiene que ir a luchar contra los Sólimos, que era un pueblo famoso por su ansia guerrera, después también luchar contra los Amazonas. Y vieron que dice que recibe la ayuda de los dioses. Bueno, a Bellerofonte lo ayuda Atenea, ¿sí? Que le da la brida de oro para poder agarrar a Pegaso. Después, en el punto 3, dice cuáles son las hazañas de Bellerofonte. ¿Qué características de las que identificaste en la actividad 2 le permiten lograrlas? Acá van a enumerar, recién yo les dije, luchó contra la quimera, fue a vencer a los Sólimos, peleó contra los Amazonas. Entonces, al lado de cada una de esas, ustedes le van a poner uno de los adjetivos que marcaron en el punto 2, ¿sí? Después en el punto 4 dice, ¿qué personajes sobrenaturales colaboran con Bellerofonte? ¿Cuáles se oponen a sus deseos? Bueno, ¿cuál es el personaje sobrenatural? Atenea, ¿sí? La diosa guerrera que lo ayuda. ¿Y cuáles se oponen? Y en este caso se opondría la mujer del rey, ¿sí? Del rey de Tirintos, porque ella quería tener relaciones con él y trató de enamorarlo y él la rechazó. Entonces ella se convirtió en su oponente, ya que le mintió al marido y le dijo que Bellerofonte había intentado tomarla por la fuerza, ¿sí? En el punto 5 dice, elegí cómo resolver uno de los grandes logros de Bellerofonte es derrotar a la quimera. Realiza una de estas actividades para saber más sobre este personaje. Lee en el mito la descripción de la quimera y retrátala. Puedes hacer un dibujo, armar un collage o hacer otra técnica. Bueno, acá ustedes van a hacer lo que más les guste, ¿sí? Van a leer bien atentamente la descripción de la quimera, que está acá. Dice, un espantoso monstruo era la quimera, tenía el torso de león, el resto del cuerpo de dragón, 2 cabezas, una de león y otra de cabra.
por las que lanzaba fuego. Entonces ustedes van a realizar el dibujo de acuerdo a la descripción que les da ahí, ¿sí? Bueno, dice que pueden hacer un collage, pueden pintarlo, ¿sí? Como ustedes quieran. Después, en el punto 2 del 5, dice: buscar una obra de arte que represente a la quimera, investigar sobre su origen, artista, época, estilo y elaborar una ficha con tu descripción de la obra y la información que encontraste. Van a buscar información sobre la quimera o una obra de arte sobre la quimera y van a poner quién la hizo, qué datos ofrece, ¿sí? Todo lo que encuentren. Después, en el punto 3, dice: según la mitología griega, la quimera tuvo como descendencia a otro ser fabuloso, la esfinge. Investigar sobre este personaje y contar oralmente en clase lo que hallaste. En este caso ustedes van a tener que escribirlo, ¿no? Van a buscar información sobre la esfinge, cómo es, qué características tiene. En el punto 6 dice: ree el inicio del mito Belorofonte y enumera las siguientes acciones de acuerdo con el orden en el que sucedieron. Y ahí les da varias oraciones. Ustedes tienen que ir enumerando. Por ejemplo, la número 1 sería huida de su ciudad natal. ¿Cuál sería la número 2? Llegada a Tirintos. Y así van a seguir enumerando las acciones. Y después le dice: señala cuáles de los siguientes criterios tuviste en cuenta para organizar la secuencia. Tuviste en cuenta el tiempo, el lugar, azar, causa y consecuencia. Bueno, yo tuve en cuenta el tiempo, ¿sí? Fui ordenando mentalmente lo que sucedió y tuve en cuenta el tiempo. Abajo de nuevo nos da otra explicación, ¿sí? Dice: los mitos, como otras narraciones, están conformados por una cadena de acciones o núcleos narrativos que se suceden temporalmente unos a otros y están encadenados por una relación causal. Cada hecho sucede como consecuencia de otro anterior y es causa del siguiente. Estas acciones se organizan en una estructura de 3 partes: el marco, que introduce la situación inicial y presenta a los personajes; el tiempo y el lugar donde transcurren los hechos. A continuación se presenta el conflicto, que modifica la situación inicial y los personajes deben solucionarlo. Finalmente, en el desenlace se resuelve el conflicto de modo favorable o desfavorable para los personajes. O sea, esta es la explicación de lo que sucede en todos los mitos. Tenemos unos núcleos narrativos que nos van contando la historia y tenemos el marco, ¿sí? Tenemos el marco donde se cuenta la situación inicial y se presentan los personajes. Después tenemos el conflicto y el desenlace, que es la solución a ese conflicto. En el punto 7 dice: subraya la opción correcta en cada caso. El conflicto que tiene el personaje se produce por un enfrentamiento con otro personaje de la historia, por ejemplo un enemigo, una situación ajena a su voluntad o ambas cosas. Bueno, ahí van a tener que marcar. Y en el desenlace, Belorofonte logra sus objetivos y es feliz hasta el final de sus días. La soberbia lleva al protagonista a realizar una proeza única entre los humanos. A Belorofonte se le presentan nuevos desafíos y siempre los enfrenta. Bueno, eso lo tienen que marcar, cuál es el correcto. Y como actividad final les voy a decir que me hagan el marco, el conflicto y el desenlace, ¿sí? Van a anotar en su carpeta marco y ahí me van a poner la situación inicial y los personajes. Después van a marcar conflicto, van a poner cuál es el conflicto que tiene Belorofonte y después van a poner el desenlace, cómo se resuelve esto. Bueno, hasta acá las actividades. Como ven, son sencillas, solo tienen que leer el texto 1 o 2 veces y realizarlas. Les mando un saludo y nos volvemos a encontrar en el próximo video.